Los rayos dorados del sol matutino brillaban a través de las finas cortinas, rozando suavemente el rostro de Débora. Abrió los ojos lentamente y se permitió unos instantes para disfrutar del calor de la cama. Roger dormía tranquilamente a su lado, con la mano habitualmente apoyada en su cintura. Débora sonrió, recordando la primera vez que se habían despertado juntos después de su boda, 10 años atrás. Salió con cuidado de debajo de las sábanas para no despertar a su marido y se dirigió al cuarto de baño. Mirando su reflejo en el espejo, notó las sutiles arrugas alrededor de sus ojos. Los 39 son los nuevos 29, pensó con una risita, recordando una conversación reciente con su amiga Chloe. Al bajar a la planta baja de su espacioso adosado, Débora encendió la cafetera con un movimiento familiar. El aroma de los granos recién molidos llenó la cocina, mezclándose con el olor de las glicinias que florecían en la ventana abierta. Le encantaban estos momentos de tranquilidad por la mañana, cuando podía disfrutar de la calma antes de que empezara el ajetreado día. Débora tomó una taza de café aromatizado y salió al pequeño porche. Su acogedor jardín, en el que había estado trabajando durante los últimos años, era un derroche de color. Exuberantes hortensias, elegantes lirios y delicadas rosas creaban un verdadero oasis en medio del bullicio de la ciudad. «Buenos días, cariño», la voz de Roger la sacó de su ensueño. Se acercó por detrás y le pasó suavemente el brazo por los hombros, besándole la coronilla. «Buenos días», sonrió Débora volviéndose hacia su marido. «¿Qué tal has dormido?» «Bien contigo a mi lado», respondió Roger con aquella sonrisa tan especial que siempre hacía que el corazón de Débora latiera más deprisa. Desayunaron juntos en el porche, comentando los planes del día. Roger hablaba de un nuevo proyecto para renovar un edificio histórico en el centro de la ciudad, con los ojos encendidos de entusiasmo. A Débora le encantaba ese rasgo de su marido, su capacidad para entusiasmarse con las ideas y lanzarse de cabeza al trabajo. «¿Qué planes tienes para hoy?», preguntó Roger terminándose el café. «He quedado con una joven artista», respondió Débora. «Dicen que tiene mucho talento. Me gustaría ver su obra, quizá podamos organizar una exposición en la galería». «Siempre encuentras nuevos talentos», dijo Roger con orgullo. «Tu sentido del arte es asombroso». Débora sonrió, sintiéndose agradablemente reconfortada por los elogios de su marido. Su galería de arte contemporáneo se había convertido en uno de los lugares más prestigiosos de la ciudad en los últimos años, y gran parte de ello se debía a su habilidad para encontrar y promocionar a jóvenes artistas. Después de desayunar, Roger se fue a trabajar y Débora se dedicó a preparar la reunión. Revisó la carpeta del artista en su tableta, tomando notas y pensando en posibles opciones de exposición. Cerca del mediodía, Débora llegó a su galería. La amplia sala de techos altos y grandes ventanales creaba el espacio perfecto para exponer arte contemporáneo. En ese momento había una exposición de pintura abstracta y las paredes estaban colgadas con lienzos de colores brillantes y llamativos. «Buenas tardes, señora Anderson», la saludó Maggie, la joven ayudante. «La señorita Parker está aquí, esperándola en la sala de conferencias». «Gracias, Maggie», asintió Débora. «Por favor, tráiganos té». Al entrar en la sala, Débora vio a una joven junto a la ventana. Caroline Parker se dio la vuelta y Débora se quedó inmóvil por un momento, impresionada por su belleza. Pelo largo y oscuro, expresivos ojos verdes y labios sensuales, la artista parecía una modelo de portada de revista. «Señorita Parker, es un placer conocerla». Débora le tendió la mano. «Soy Débora Anderson». «Encantada de conocerla, señora Anderson», sonrió Caroline, estrechándole la mano. «Estoy encantada de conocerla. Su galería es un sueño para cualquier artista joven». Se sentaron en una mesa y Caroline empezó a mostrar sus obras. Débora estaba impresionada.
Los cuadros de la joven artista irradiaban energía y pasión, con una mirada fresca y al mismo tiempo un profundo conocimiento de las técnicas clásicas. Su obra es asombrosa, señorita Parker, dijo Débora con sinceridad. Me gustaría hablar de la posibilidad de organizar una exposición individual en nuestra galería. Los ojos de Caroline se iluminaron de emoción. Sería increíble. Nunca me atreví a soñar con una oportunidad así. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles de la posible exposición. Débora sintió que había encontrado un auténtico diamante en el mundo del arte, y ya se imaginaba cómo quedaría la obra de Caroline en la sala principal de la galería. Después de despedirse de Caroline, Débora regresó a su despacho sintiendo una oleada de inspiración. Marcó el número de Roger. «Hola, cariño. ¿Te apetece cenar esta noche en nuestro restaurante favorito? Quiero celebrar el asombroso descubrimiento». «Me parece estupendo, mi amor», respondió Roger. «Te recojo a las 7». Habían pasado 3 semanas desde que Débora conoció a Caroline. Los preparativos de la exposición estaban en pleno apogeo y Débora solía quedarse hasta tarde en la galería, absorta en su trabajo. Esta noche no fue una excepción. El reloj de pared marcaba casi las 9 cuando Débora apagó por fin el ordenador y se estiró, sintiendo la espalda rígida de tanto tiempo sentada. Se acercó a la ventana y miró las luces del atardecer. Sus pensamientos volvieron involuntariamente a Roger. No se habían visto mucho últimamente debido al ajetreo de ambos. Al salir de la galería, Débora decidió caminar, disfrutando del fresco aire primaveral. Las calles estaban muy concurridas. La gente corría a bares y restaurantes, disfrutando de la noche del viernes. Al pasar por delante de un pequeño restaurante italiano, de repente se fijó en una figura familiar. Roger estaba sentado en una mesa junto a la ventana, charlando animadamente con alguien. Débora se refugió instintivamente en las sombras y sintió que el corazón le latía más deprisa. No pudo distinguir el rostro del interlocutor de su marido, pero lo vio sonriente, inclinado hacia adelante y claramente absorto en la conversación. Probablemente una reunión de negocios, pensó Débora, intentando calmar su repentina ansiedad. Pero algo en el lenguaje corporal de Roger, en sus gestos y expresiones faciales, hizo que se quedara inmóvil. De repente, la mujer de la mesa se giró y Débora se sorprendió al reconocer a Caroline. La joven artista estaba radiante, sus ojos brillaban mientras se reía de algo que Roger había dicho. Por un momento, Débora sintió una punzada de celos, pero inmediatamente alejó ese pensamiento. «Deben de estar hablando del proyecto de renovación», razonó, recordando que Roger había mencionado una posible colaboración con jóvenes artistas para decorar el edificio renovado. Débora se dio la vuelta y se alejó rápidamente, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No quería que Roger se diera cuenta de su presencia. De algún modo, la idea de interrumpir su reunión le parecía equivocada. Al llegar a casa, Débora se sirvió un vaso de vino y salió al porche. El aire fresco de la noche calmó un poco sus agitados pensamientos. Se quedó mirando el jardín, intentando comprender la causa de su ansiedad. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de su ensueño. Roger entró con una sonrisa familiar. «Hola, cariño», le besó la mejilla. «¿Qué tal el día?» Débora dudó un momento. «Lo de siempre. Mucho trabajo con los preparativos de la exposición. ¿Y a ti?» «Ah, lo mismo», respondió Roger sirviéndose un whisky. «He estado reunido con los contratistas, discutiendo los detalles del proyecto». Débora miró a su marido con atención, tratando de captar algún indicio de mentira o subestimación, pero Roger parecía perfectamente tranquilo y relajado. «No me habías dicho que salías con Caroline», dijo ella con indiferencia. Roger se quedó inmóvil un segundo, pero luego sonrió. «Ah, sí, nos encontramos en la cafetería. Estábamos hablando de la posibilidad de que participara en el diseño del edificio. Tiene unas ideas estupendas». Débora asintió,
sintiendo que la tensión se liberaba un poco. Por supuesto, todo era exactamente como ella lo había imaginado. Sin embargo, algo seguía preocupándola. ¿Cómo van los preparativos de la exposición?, preguntó Roger, cambiando de tema. Bien, respondió Débora, agradecida por la oportunidad de cambiar a un tema que le resultaba familiar. Caroline tiene mucho talento. Creo que la exposición será un gran éxito. Pasaron la tarde hablando de trabajo y de planes para el fin de semana. Todo parecía normal, pero Débora no podía deshacerse de una sensación de inquietud. A la mañana siguiente, Débora se levantó temprano. Roger aún dormía y ella bajó tranquilamente a la cocina. Mientras preparaba café, reflexionó sobre la noche anterior. Quizá estaba exagerando. Al fin y al cabo, no era raro que su marido saliera con una posible socia. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Chloe, su mejor amiga. «Hola, Deb. ¿Qué tal si quedamos para almorzar? Tengo noticias». Débora aceptó aliviada, sintiendo la necesidad de distraerse y hablar con alguien. Una hora más tarde estaban sentadas en una acogedora cafetería, disfrutando de croissants y zumo de naranja recién exprimido. Chloe, enérgica y entusiasta como siempre, hablaba de su nuevo proyecto. Había decidido abrir una pequeña tienda de ropa vintage. «Hoy pareces distraída», se dio cuenta de repente Chloe, interrumpiendo su relato. «¿Va todo bien?». Débora suspiró, dándose cuenta de que a su amiga no se le podía ocultar nada. «No lo sé, Chloe. Ayer vi a Roger y a Caroline en el restaurante. Parecían muy enfrascados en una conversación». Chloe frunció el ceño. «¿Qué tiene eso de malo? Tú misma dijiste que él quería involucrarla en su proyecto». «Sí, pero…». Débora vaciló. Algo en su comportamiento me hizo sentir incómoda. Y cuando le pregunté a Roger por el encuentro, me dijo que se habían encontrado por casualidad en un café. «Quizá no quería que te preocuparas», sugirió Chloe. «Ya conoces a los hombres. A veces piensan que es mejor guardar silencio que dar explicaciones». Débora asintió, pero la sensación de inquietud nunca la abandonó. «Tienes razón. Probablemente me esté dando cuerda a mí misma. Últimamente pasamos tan poco tiempo juntas». Chloe le cogió la mano. «Mira, Roger y tú siempre habéis sido la pareja perfecta. No dejes que tus miedos arruinen lo que tenéis. ¿Por qué no pasáis una velada romántica? Recordaros el uno al otro por qué estáis juntos». Débora sonrió, agradecida por el apoyo de su amiga. «Tienes razón. Intentaré organizar algo especial la semana que viene». El resto del almuerzo transcurrió en un ambiente más distendido. Chloe, como siempre, sabía cómo animar el ambiente con sus historias y bromas. Al despedirse, Débora se sintió mucho mejor. Cuando volvió a casa, encontró a Roger trabajando en su estudio. Levantó la vista de sus planos y le sonrió. «¿Qué tal el almuerzo con Chloe?». «Estupendo», respondió Débora, acercándose a él y dándole un beso en la mejilla. «Escucha, estaba pensando, quizá la semana que viene podríamos hacer algo especial. Tú y yo solos, como en los viejos tiempos». A Roger se le iluminaron los ojos. «Suena maravilloso, mi amor. Lo esperaré con impaciencia». Débora abrazó a su marido, aspirando el aroma familiar de su colonia. Por un momento todas sus dudas parecieron tontas y descabelladas. Era Roger, su Roger, el hombre con el que había pasado los mejores años de su vida. Y sin embargo, al salir de la oficina, no pudo librarse de una vaga sensación de inquietud. Algo había cambiado, algo inacible flotaba en el aire. Débora sacudió la cabeza, alejando los pensamientos inoportunos. Ahora tenía que concentrarse en preparar la exposición y planear su velada especial con Roger. Todo lo demás podía esperar. La tarde del viernes cayó sobre la ciudad, envolviendo las calles en una suave penumbra. Débora Anderson entró en su casa sintiendo una agradable emoción.
Esta noche era la esperada velada romántica de Roger y ella estaba deseando pasar un rato a solas, lejos de las preocupaciones del trabajo y el ajetreo de la vida cotidiana. Al cruzar el umbral, Débora percibió el aroma de las flores frescas y las velas encendidas. Roger había hecho todo lo posible. El salón estaba decorado con ramos de sus peonías favoritas y las velas parpadeaban sobre la mesa, proyectando un cálido resplandor sobre el mantel blanco como la nieve. «¿Roger?», llamó quitándose el abrigo. «Estoy en la cocina, cariño». «Estoy en la cocina, cariño. Siéntate. Voy enseguida». Débora entró en el salón, observando con una sonrisa cómo Roger había colocado las fotografías de sus viajes juntos sobre la repisa de la chimenea. Aquí estaban en París, aquí en la playa de Bali y aquí en los Alpes nevados. 10 años juntos y cada momento es un recuerdo precioso. Roger entró en la habitación con una bandeja y 2 copas de vino. Estaba adorable con su camisa azul favorita que Débora le había regalado las pasadas Navidades. «Toma, he elegido tu Chardonnay favorito a propósito», dijo, tendiéndole una copa y besándola suavemente en la mejilla. «Has hecho un gran trabajo», sonrió Débora, mirando alrededor de la habitación. «Todo está perfecto». Se acomodaron en el sofá, disfrutando del vino y de su mutua compañía. Roger tomó suavemente la mano de Débora entre las suyas. «Sabes, he estado pensando en nuestro próximo aniversario», comenzó. 10 años juntos es algo especial. Quizá podríamos hacer un viajecito. ¿Qué tal una semana en la Toscana? A Débora se le iluminaron los ojos. «Roger, eso sería maravilloso. Siempre he soñado con ver los viñedos italianos». «Entonces está decidido», sonrió Roger. «Yo lo organizaré». «Y tal vez», le guiñó un ojo con picardía, «después de 10 años de matrimonio, por fin aceptes llevar mi apellido». Débora se rió, dándole a su marido un suave codazo en el hombro. «Ah, eso es. ¿De eso se trata esta velada romántica?» «Oh, vamos». Roger fingió ofenderse. «¿No puedo mimar a mi esposa favorita?» «Claro que puedes», sonrió Débora. «Pero ya sabes lo que pienso del cambio de nombre. Ya me he hecho un nombre como Débora Anderson. Además», añadió con una risita, «me gusta el hecho de que sea como si tú y yo no estuviéramos casados todavía. Le da un toque picante». Roger la atrajo hacia sí. «Bueno, no puedo discutirlo. Por cierto, ¿cómo van los preparativos para la exposición de Caroline?» Débora se tensó al oír hablar de la joven artista. «Van bien. Mañana es la inauguración. ¿Podrás venir?» Roger dudó un momento. «Me temo que no, cariño. Tengo una reunión importante con unos inversores que es inaplazable, pero me pasaré por la exposición la semana que viene». Débora sintió una punzada de decepción. «Lo comprendo. El trabajo es el trabajo». Siguieron hablando de los planes para el aniversario, pero Débora no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Roger parecía distraído, comprobando su teléfono varias veces, aunque intentaba ser discreto. Cuando Roger se levantó a buscar el postre, Débora se dio cuenta de que tecleaba rápidamente un mensaje antes de volver con platos de tiramisú. «¿Va todo bien?», le preguntó cuando volvió a sentarse. «Sí, por supuesto», respondió Roger con demasiada rapidez. «Solo estoy ultimando los detalles de la reunión de mañana». Pasaron el resto de la velada recordando los momentos más divertidos de su vida en común y haciendo planes para el futuro. Pero Débora no podía evitar la sensación de que había un muro invisible entre ellos. Tumbada en la cama, se apretó contra Roger, respirando el aroma familiar de su colonia. Pero incluso en la oscuridad, podía sentir que sus pensamientos estaban muy lejos. «Te quiero, Roger Harrigan», susurró, tratando de disipar sus dudas. «Y yo a ti, Débora Anderson», respondió él tras una breve pausa, besándola suavemente en la frente. El sábado llegó inesperadamente rápido. Débora se levantó temprano, emocionada por el gran día. Hoy se inauguraba la exposición de Caroline,
un acontecimiento para el que llevaba meses preparándose. Roger ya se había marchado. Su importante reunión con inversores había empezado inusualmente temprano para un día libre. Débora sorbía lentamente su café en la cocina, mirando por la ventana la ciudad que despertaba. La luz de la mañana iluminaba suavemente su acogedor jardín, creando un ambiente tranquilo antes del ajetreado día que les esperaba. Débora llegó a la galería 2 horas antes de la inauguración. Los asistentes ya estaban trabajando, colocando las copas de champán y los catálogos. Recorrió los pasillos y comprobó por última vez la disposición de los cuadros. La obra de Caroline era realmente impresionante, vívida, emotiva, parecía animar el espacio. 1 hora antes del comienzo, apareció Caroline. Débora admiró involuntariamente a la joven artista. Caroline estaba guapísima con un elegante vestido negro que realzaba perfectamente su esbelta figura. Pero la atención de Débora se centró de inmediato en las joyas que Caroline llevaba al cuello. Una delicada cadena con una pequeña pero sorprendentemente hermosa esmeralda. «Caroline, estás impresionante», dijo Débora acercándose. «Y esas joyas, es absolutamente preciosa». Caroline resplandeció y su mano tocó ligeramente el colgante. «Gracias, señora Anderson. Fue un regalo de una persona muy especial. Me alegro mucho de que le guste». Débora miró la joya con sincera admiración. Estaba hecha con tanta delicadeza y sutileza. Nunca había visto nada igual. «¿Te importa si lo miro más de cerca?» «Claro que sí», respondió Caroline, inclinándose ligeramente hacia adelante. Débora cogió el colgante con cuidado y se fijó en la inusual talla de la piedra y en el fino trabajo del metal. «Es una pieza única. Tu media naranja debe de tener un gusto excelente». Caroline se sonrojó ligeramente, pero sus ojos brillaron de felicidad. «Sí, es increíble. Sabe, señora Anderson, estoy muy agradecida al destino por haberle conocido, y por haberla conocido a usted también. Sin usted, esta exposición no habría tenido lugar». Débora sonrió cálidamente. «Vamos, Caroline, tu talento habla por sí solo. Me alegro de poder ayudarte a mostrarlo al mundo». Pronto empezaron a llegar los primeros invitados. La galería se llenó de un murmullo de voces, copas que chocaban y gritos de admiración. Débora pasaba de un grupo a otro, hablando de los cuadros y respondiendo a las preguntas de los periodistas. Disfrutó viendo cómo Caroline se relacionaba con los invitados con seguridad y elegancia, hablando de su obra. Entre los invitados, Débora vio a Chloe, su mejor amiga. Chloe, brillante y enérgica como siempre, se le acercó de inmediato. «Débora, querida, esta exposición es un verdadero triunfo», exclamó abrazando a su amiga. «Has encontrado un auténtico diamante en el mundo del arte». Débora sonrió. «Gracias, Chloe. Caroline tiene mucho talento». «Y su aspecto», añadió Chloe mirando a la joven artista. «Ese vestido, esas joyas, parece hecha para el éxito». Débora asintió. «Sí, tiene un gusto increíble. ¿Has visto su colgante? Un trabajo tan fino». Chloe miró a su amiga con atención. «Por cierto, ¿dónde está Roger? Creía que estaría aquí». Débora sintió una ligera punzada de decepción. Tenía una reunión importante con los inversores. Prometió pasarse por la exposición la semana que viene. «Oh, esos adictos al trabajo», sacudió Chloe la cabeza. «Espero que no se haya olvidado de vuestro próximo aniversario». «No, en absoluto», sonrió Débora. «Estamos planeando un viaje a la Toscana». A medida que avanzaba la velada, Débora se alegró de comprobar cuántos cuadros estaban ya marcados con puntos rojos, la señal de la venta. Caroline estaba radiante de felicidad, aceptando cumplidos y respondiendo a preguntas sobre su arte. Cuando los últimos invitados se hubieron dispersado, Débora se acercó a Caroline, que se hundió cansada pero feliz en un sofá de la esquina de la galería. «Caroline, quería felicitarte de nuevo por tu éxito. La exposición ha sido espléndida». La joven artista sonrió,
con lágrimas de alegría brillando en sus ojos. Gracias, señora Anderson. Todavía no puedo creer que todo esto me esté pasando a mí. Débora se sentó a su lado. Créeme, te has ganado este éxito con tu talento y tu duro trabajo. Estoy segura de que esto es solo el principio de tu viaje. Hablaron un poco más de planes futuros, de nuevas ideas para cuadros. Caroline se mostró abierta y amable, compartiendo sus sueños y esperanzas. Débora la escuchó con verdadero interés, sintiéndose orgullosa de haber podido ayudar a una persona con tanto talento. De vuelta a casa, Débora encontró a Roger en su despacho. Levantó la vista de su portátil y sonrió. «¿Qué tal la exposición, cariño?» Débora se acercó a su marido y le besó en la mejilla. «Ha ido muy bien. Es una pena que no estuvieras allí». Caroline había estado absolutamente maravillosa. Notó que Roger se ponía un poco tenso al oír el nombre de Caroline, pero decidió no darle importancia. «Iré a ver la exposición la semana que viene», dijo. «Debes de estar cansada. ¿Por qué no te das un baño y yo preparo la cena?» Débora aceptó agradecida. Tumbada en el agua caliente, reflexionó sobre el día. La exposición había sido un éxito. Caroline había brillado. Todo iba de maravilla. Sin embargo, en algún lugar de su interior, Débora sintió un ligero malestar. Algo había cambiado, pero no sabía exactamente qué. Cerró los ojos e intentó alejar esos pensamientos. Hoy era un día de triunfo y no quería estropearlo con sospechas infundadas. Mañana sería otro día, y quizás todo encajara. Los rayos dorados del sol italiano iluminaban suavemente la acogedora terraza de un pequeño restaurante en el corazón de la Toscana. Débora Anderson estaba sentada a una mesa cubierta con un mantel blanco como la nieve y disfrutaba de la vista de los interminables viñedos que se extendían hasta el horizonte. El aroma del pan recién horneado y de las hierbas aromáticas llenaba el aire, creando una atmósfera acogedora y serena. Roger, sentado enfrente, parecía relajado y feliz. Su rostro bronceado se iluminó de placer mientras alzaba su copa de Chianti Rubí. «Por nosotros, cariño», dijo mirando a Débora a los ojos. «Por 10 maravillosos años juntos». Débora sonrió y chocó su copa con la de su marido. El vino era excelente, ácido, con notas de cereza y roble. Tomó un sorbo y sintió que el calor le recorría el cuerpo. «No puedo creer que hayan pasado 10 años», dijo mirando los viñedos. «Parece que fue ayer cuando estábamos bajo la corona». Roger le cogió la mano con suavidad. «Para mí, cada día contigo es como el primero. Sigues siendo tan hermosa como el día de nuestra boda». Débora sintió que su corazón se llenaba de calor. A pesar de todas las dudas de las últimas semanas, en momentos como este no podía evitar creer en la sinceridad de los sentimientos de Roger. El camarero trajo los aperitivos, un plato de quesos locales, aceitunas y jamón serrano. Roger empezó a hablar con entusiasmo de cada tipo de queso, demostrando los conocimientos que había adquirido en su excursión a la granja local del día anterior. Débora le escuchó, saboreando el momento. La Toscana era exactamente como había soñado, pintoresca, tranquila, llena de aromas y sabores. Este viaje era como retroceder a los primeros años de su matrimonio, cuando habían explorado el mundo juntos, jóvenes y despreocupados. «Tengo algo para ti», dijo Roger de repente, interrumpiendo sus cavilaciones. Sus ojos se iluminaron como los de un niño que se dispone a sorprenderla. Débora sintió que el corazón le latía más deprisa. «¿De verdad? ¿Sabes que no deberías...» «Deberías», la interrumpió Roger. 10 años es una fecha especial. Sacó una cajita de terciopelo del bolsillo. Débora contuvo la respiración mientras Roger la abría lentamente. Y en ese momento, el mundo pareció detenerse. En la caja había una joya, una delicada cadena con una esmeralda pequeña pero sorprendentemente hermosa.
una copia exacta de la que Débora había visto alrededor del cuello de Caroline el día de la inauguración de la exposición. Débora sintió que la sangre se le salía de la cara. Sus manos, apoyadas en la mesa, temblaban ligeramente. La cabeza le traqueteaba, como si todos los sonidos a su alrededor se hubieran vuelto repentinamente apagados y distantes. «Débora», la voz de Roger llegó desde muy lejos. «¿Te gusta?». Se obligó a levantar los ojos de las joyas y mirar a su marido. Roger parecía preocupado. Su sonrisa empezaba a desvanecerse. «Es precioso», dijo Débora, intentando controlar sus emociones. «Es que... inesperado». Roger pareció relajarse. «Me alegro mucho de que te guste. Cuando lo vi en la joyería de Florencia, pensé en ti». Cada palabra que decía era como un golpe. Débora sintió que una tormenta de emociones se acumulaba en su interior. Conmoción, incredulidad, rabia, dolor. Pero por fuera mantuvo la calma, como una actriz en el escenario. «Es realmente único», dijo, tratando de mantener la voz firme. Nunca había visto nada igual. Le costó decir la mentira. Tenía delante de los ojos el rostro de Caroline, radiante de felicidad por la inauguración de la exposición, con exactamente la misma joya alrededor del cuello. Roger sacó la cadena de la caja. «Deja que te la ponga». Débora se giró maquinalmente y dejó que su marido le pusiera la cadena al cuello. El frío metal le rozó la piel y apenas pudo contener un escalofrío. «Te queda perfecto», dijo Roger, admirando a su mujer. Débora se obligó a sonreír, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Un huracán de preguntas se desató en su interior. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Por qué Caroline? ¿Qué más le había ocultado Roger todos estos años? «Gracias, cariño», dijo. «Realmente es un regalo especial». El resto de la cena pasó como un borrón. Débora respondió a las preguntas de Roger, se rió de sus chistes, pero todo parecía irreal, como si estuviera observando desde la barrera. Cuando regresaron a su acogedora habitación del viejo hotel toscano, Débora se quejaba de fatiga y dolor de cabeza. Roger no pareció notar nada raro. La besó suavemente en la frente y le dio las buenas noches. Tumbada en la oscuridad, escuchando la constante respiración de su marido que dormía a su lado, Débora sintió que las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. El colgante de esmeralda de la mesilla de noche se burlaba de ella, destruyendo todo en lo que había creído durante los últimos 10 años. Por la mañana tenía que tomar una decisión: fingir que no había pasado nada o enfrentarse a la verdad que podía destruir su matrimonio. Pero ahora, en el silencio de la noche italiana, Débora Anderson simplemente se permitía llorar por una vida que ahora comprendía que era solo una ilusión. El amanecer sobre la Toscana coloreaba el cielo con delicados rosas y dorados, pero Débora no podía apreciar esta belleza. Pasó una noche en vela dando vueltas en la cama, intentando recomponer las piezas de su mundo. Roger dormía a su lado, con la respiración tranquila y uniforme, como si ningún secreto pesara sobre su conciencia. En cuanto los primeros rayos de sol entraron en la habitación, Débora se levantó sin hacer ruido y salió al balcón. El aire fresco de la mañana, impregnado del aroma de los olivos en flor, refrescó un poco sus pensamientos. Respiró hondo, intentando calmar los frenéticos latidos de su corazón. ¿Y ahora qué? Esa pregunta latía en su cabeza, apartando su mente de la situación. Débora se sintió como una actriz que de repente hubiera olvidado su papel en medio de una obra. ¿Cómo debía comportarse ahora con Roger? ¿Qué decir? Y lo más importante, ¿cómo descubriría la verdad? El sonido de la puerta del balcón al abrirse la sacó de su ensueño. Roger, despeinado por el sueño pero sonriente, salió hacia ella. «Buenos días, mi amor», dijo, abrazando a Débora por detrás. «¿Por qué te has levantado tan temprano?» Débora se obligó a sonreír, aunque por dentro se retorcía de dolor e incertidumbre.
Solo quería admirar el amanecer. Esto es precioso. Roger la besó suavemente en el cuello, como había hecho miles de veces a lo largo de su vida juntos. Pero ahora este gesto, antaño tan querido y deseable, a Débora solo le producía un sentimiento de amargura. No podía dejar de pensar si él había besado a Caroline de la misma manera. «Tengo una idea», dijo Roger sin darse cuenta de su tensión. «¿Por qué no vamos a la bodega esta noche? He oído que allí hacen unas catas estupendas». Débora asintió, sin confiar en su voz. Un día que debería haber estado lleno de romance y felicidad, ahora parecía una tortura interminable. Después de desayunar, se dirigieron a una antigua bodega situada a pocos kilómetros de su hotel. La carretera serpenteaba entre pintorescas colinas salpicadas de viñedos y olivares. En otro momento, Débora habría disfrutado del trayecto, pero ahora apenas se percataba de la belleza circundante. En la bodega les recibió un italiano sonriente y canoso que se presentó como Marco. Los guió con orgullo por las antiguas bodegas, contándoles la historia de su familia y las tradiciones de la elaboración del vino. «El vino es como una relación», dijo Marco mientras servía el líquido rubí en copas. «Requiere tiempo, cuidado y paciencia, pero el resultado merece la pena». Débora sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Miró a Roger, que escuchaba atentamente a Marco, y pensó cuántas mentiras se escondían tras su calma exterior. Débora bebió más de lo habitual durante la degustación, con la esperanza de que el alcohol amortiguara el dolor y la ayudara a interpretar el papel de esposa feliz. Roger parecía no darse cuenta de nada, hablando con entusiasmo sobre las variedades de uva y el proceso de fermentación. Al final del día, cuando regresaron al hotel, Débora se sentía emocionalmente agotada. El vino le había nublado un poco los pensamientos, pero no había podido mitigar el dolor de la traición. «Pareces tranquila esta noche», comentó Roger mientras se preparaban para cenar. «¿Va todo bien?» Débora se quedó paralizada un instante. Una parte de ella quería gritar, acusarle de mentir, exigirle una explicación, pero el miedo a la verdad, a lo que podría descubrir, la contuvo. «Estoy cansada», mintió, evitando su mirada, «y probablemente demasiado vino». Roger se acercó a ella y la abrazó suavemente. «¿Por qué no nos quedamos en la habitación esta noche? ¿Pedimos la cena al servicio de habitaciones y vemos una película?» Débora asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se dio la vuelta, fingiendo elegir un vestido del armario. La velada transcurrió en un tenso silencio para Débora. Vieron una comedia italiana, pero ella no podía concentrarse en el argumento. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Caroline, a los colgantes de esmeraldas idénticos, a cómo habían cambiado sus vidas en las últimas semanas. Cuando Roger se durmió, Débora salió silenciosamente de la cama y se asomó al balcón. La Toscana de noche era hermosa, el cielo estrellado, las luces de los pueblos lejanos, el aroma de las flores nocturnas, pero Débora no podía saborear esta belleza. Sacó el teléfono y, tras dudar un momento, marcó el número de Chloe. «¿Débora?» La voz somnolienta de su amiga sonaba preocupada. «¿Qué te pasa? Se está haciendo tarde». Débora respiró hondo y sintió que por fin se le salían las lágrimas. «Chloe, necesito tu ayuda. Creo que Roger me engaña». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces Chloe habló. «Oh, cariño, cuéntamelo todo». Y Débora lo contó. Lo del extraño comportamiento de Roger, lo del colgante de Caroline, lo del regalo de aniversario. Las palabras brotaron como si rompieran el dique del silencio y las dudas. «¿Qué debo hacer, Chloe?», preguntó Débora, terminando su relato. «Ahora no sé cómo mirarle a los ojos, cómo seguir con estas vacaciones, cómo...» «Calla, calla», la interrumpió Chloe. «Escúchame bien. Ahora no vas a hacer nada. Te sentarás estos días en la Toscana, sonreirás y disfrutarás de tus vacaciones. Y cuando vuelvas arreglaremos esto juntas.
¿Lo prometes? Débora asintió débilmente, aunque Chloe no pudo verlo. Te lo prometo. Eso está bien. La voz de Chloe sonó tranquilizadora. Ahora vete a la cama. Y recuerda que, pase lo que pase, siempre estaré de tu lado. Al terminar de hablar, Débora permaneció un rato en el balcón, mirando el cielo estrellado. Le esperaban días de fingimiento y agonizante espera, pero ahora, tras escuchar los ánimos de Chloe, se sentía un poco más fuerte. De vuelta en la cama, Débora miró a Roger dormido. El hombre al que había amado durante 10 años se había convertido de repente en un extraño, un misterio que tenía que resolver. Y mientras se dormía con el sonido de la noche italiana, se juró a sí misma que descubriría la verdad, por dolorosa que fuera. Deborah Anderson estaba de pie junto a la ventana de su despacho en la galería, mirando distraídamente la concurrida calle. Había pasado una semana desde su regreso de la Toscana, una semana llena de dudas angustiosas y noches en vela. Hacía girar mecánicamente el colgante de esmeralda que Roger le había regalado, como si esperara que respondiera mágicamente a todas sus preguntas. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. Era Maggie, su ayudante. Señora Anderson, la señorita Parker había llegado para una reunión. Débora respiró hondo para ordenar sus pensamientos. Gracias, Maggie. Acompáñala a la puerta, por favor. Un momento después se abrió la puerta y entró Caroline. La joven artista parecía radiante y entusiasmada, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de estallar. CRA. Anderson, qué alegría verla, sonrió Caroline. ¿Qué tal sus vacaciones en Italia? Débora se obligó a devolverle la sonrisa. Siéntate, Caroline. Tengo algo que me gustaría hablar contigo. Caroline se sentó en la silla frente al escritorio de Débora. Su rostro expresaba un leve desconcierto. ¿Seguro que pasa algo? Débora sacó en silencio su teléfono y abrió la galería de fotos. Encontró una foto de Roger tomada durante el viaje y le tendió el teléfono a Caroline. ¿Conoces a este hombre? Caroline miró la foto y su rostro cambió al instante. La sonrisa desapareció, dando paso a la sorpresa y la confusión. Es Roger. Pero, ¿de qué lo conoces? Levantó los ojos hacia Débora, claramente sin entender lo que estaba pasando. Débora sintió que se le apretaba el corazón. Esperaba estar equivocada, que todo aquello fuera un ridículo malentendido. Pero la reacción de Caroline confirmó sus peores temores. Caroline, comenzó Débora en voz baja, ¿desde cuándo conoces a Roger? La joven parecía confusa. Llevamos juntos casi 3 años, pero no entiendo. ¿De qué lo conoces? Débora abrió en silencio otra foto, en la que Roger y ella aparecían felices y sonrientes en un paisaje de viñedos toscanos. Al menos eso parecía a primera vista. Caroline se quedó mirando la foto, con el rostro pálido. Esto es imposible. Roger dijo que estaba de viaje de negocios. La semana pasada fue nuestro aniversario, pero él... Le tembló la voz y Débora vio lágrimas en los ojos de la joven. Caroline, dijo Débora en voz baja, Roger es mi marido. Llevamos 10 años casados. Se hizo un gran silencio en el estudio. Caroline miró a Débora con los ojos desorbitados por la incredulidad, la conmoción y el creciente dolor. No, susurró. No, no podía ser verdad. Él no. Débora sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sacó lentamente una caja de terciopelo del cajón del escritorio y la abrió, mostrando a Caroline el colgante de esmeralda. Caroline se llevó instintivamente la mano al cuello, donde colgaba una joya idéntica. Su rostro se contorsionó de dolor y comprensión. Me lo regaló por nuestro segundo aniversario, susurró. Dijo que era una pieza única, hecha especialmente para mí. Débora asintió. Y me lo regaló hace una semana en Toscana, por nuestro 10º aniversario de boda. Ambas mujeres se miraron, compartiendo un momento de amarga comprensión y dolor compartido.
Ninguna sentía rabia hacia la otra, las unía un sentimiento de profunda traición. No lo sabía, dijo Caroline con voz temblorosa. Te juro que no tenía ni idea de que estaba casado. Dijo que su trabajo le obligaba a viajar con frecuencia, que tenía una relación complicada con su familia. Yo creía cada palabra que decía. Débora extendió la mano y apretó suavemente la palma de Caroline. Lo sé, no es culpa tuya. Pero, ¿cómo ha podido? Caroline no pudo contener las lágrimas. Estábamos haciendo planes para el futuro. Hablaba de una vida juntos, de hijos. Débora sintió que su propio corazón se rompía, no solo por el dolor de la traición, sino también por la compasión hacia aquella joven cuyos sueños habían sido tan despiadadamente destrozados. No lo sé, Caroline, respondió en voz baja. Creía que conocía a mi marido. Creía que teníamos el matrimonio perfecto. Y ahora no estoy segura de haberlo conocido nunca. Se sentaron en silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos y preocupaciones. De repente, Caroline se enderezó y se secó las lágrimas. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, mirando a Débora con una mezcla de desesperación y determinación. Débora respiró hondo. Creo que las dos tenemos que hablar con Roger, las dos juntas. Tiene que darnos explicaciones a las dos. Caroline asintió y su rostro adoptó una expresión decidida. Tienes razón. Nos merecemos la verdad. Débora miró su reloj. Roger volverá del trabajo dentro de un par de horas. ¿Qué tal si te quedas aquí? Podríamos ir juntas a nuestra casa. Caroline aceptó, y las mujeres pasaron las 2 horas siguientes contándose su relación con Roger, encontrando cada vez más incoherencias y mentiras en sus palabras y acciones. Cuando llegó la hora de irse, ambas sintieron una extraña mezcla de miedo, rabia y determinación. Sabían que la conversación que se avecinaba cambiaría sus vidas para siempre, pero también se dieron cuenta de que no podían seguir viviendo una mentira. Sentadas en un taxi que se dirigía a la casa donde Débora había vivido con Roger durante 10 años y Caroline nunca había estado, ambas mujeres permanecían en silencio, sumidas en sus pensamientos, pero había entre ellas una comprensión y un apoyo silenciosos. Sabían que, fuera cual fuera la verdad, ya no estaban solas en su dolor. El taxi se detuvo frente a una elegante casa de 2 plantas en un tranquilo suburbio. Débora y Caroline salieron del coche, ambas sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Débora se quedó quieta un momento, mirando la casa que había sido testigo de 10 años de su vida matrimonial. Ahora le parecía extraña, casi hostil. ¿Se encuentra bien?, preguntó Caroline en voz baja al notar la vacilación de Débora. Débora respiró hondo y asintió. Sí, es solo que es más difícil de lo que pensaba. Se dirigieron a la puerta y Débora sacó las llaves. Su mano tembló ligeramente al introducir la llave en la cerradura. La casa estaba en silencio, pero las dos sabían que Roger debía de estar en casa. Su coche estaba aparcado en la entrada. «¿Roger?», gritó Débora al entrar en el espacioso salón. «¿Estás en casa?». Se oyeron pasos, y un momento después, Roger salió del estudio. Su rostro se dibujó en una sonrisa al ver a su esposa, pero la sonrisa desapareció al instante cuando se dio cuenta de que Caroline estaba junto a Débora. «¿Qué está pasando?», murmuró, cambiando la mirada de una mujer a otra. Débora sintió una oleada de ira surgir en su interior, pero se obligó a hablar con calma. «Creo que todos tenemos que hablar, Roger». Caroline permaneció en silencio, con el rostro pálido pero decidido. Roger parecía querer caerse al suelo. «Puedo explicarlo», empezó, pero Débora lo interrumpió. «¿De verdad?». Su voz estaba llena de sarcasmo. «Entonces explícanos cómo te las arreglaste para llevar una doble vida durante 3 años. Explícanos cómo pudiste mentirme a mí, a tu mujer y a Caroline, a quien prometiste un futuro». Roger se hundió en su silla,
con el rostro contorsionado por una mezcla de vergüenza y pánico. No era mi intención que esto ocurriera. Estoy confuso. Caroline rompió por fin el silencio. ¿Confuso? Le tembló la voz. Me dijiste que me querías, que estaríamos juntos. Me prometiste un futuro, Roger. Débora sintió una extraña simpatía por la joven. Aunque Caroline era la amante de su marido, ella también había sido víctima de sus mentiras. Roger parecía completamente perdido. Os quiero a los dos. Débora, eres mi mujer, mi mejor amiga, y Caroline, me haces sentir joven de nuevo, apasionado. Sus palabras no hicieron más que aumentar la ira de ambas mujeres. Débora sintió que algo en su interior se rompía. ¿Así que has decidido que puedes tenerlo todo de una vez? Su voz temblaba de rabia apenas contenida. ¿Una esposa devota en casa y una joven amante como entretenimiento? ¡Qué honorable por tu parte!, exclamó Caroline, pero el fuego de la ira ardía en sus ojos. Dijiste que tu familia no te comprendía, que estabas sola. Te creí, te apoyé. Y todo este tiempo. Roger intentó levantarse, tendiendo las manos a ambas mujeres. Por favor, hablemos con calma. Sé que he cometido un error, pero... Débora no pudo soportarlo. Años de confianza, de amor, de planes juntos. Todo se desmoronó en un instante. Se sentía dividida entre el deseo de preservar lo que quedaba de su matrimonio y la sed de venganza por la traición. ¡Un error!, gritó, y su voz resonó en toda la casa. ¿Llamas a esto un error? Nos estás engañando a escondidas y nos estás marcando. Se arrancó el colgante de esmeralda del cuello y lo tiró al suelo. Caroline agarró instintivamente el suyo, con los ojos desorbitados. Roger parecía totalmente destrozado. No sé qué me ha pasado. Esta joya, pensé que serían especiales para cada uno de vosotros. Caroline rió amargamente. ¿Especiales? Nos has convertido en unas muñecas de colección con los mismos accesorios. Débora sintió que sus emociones la abrumaban. Una parte de ella quería arremeter contra Roger con los puños, otra parte quería acurrucarse y llorar, y otra parte quería simplemente salir corriendo y no volver jamás. No sé si alguna vez podré perdonarte, dijo en voz baja, mirando al marido que creía conocer mejor que nadie en el mundo. No solo destruiste nuestro matrimonio, destruiste mi fe en el amor, en la honestidad, en todo lo que habíamos construido juntos. Caroline lloró en silencio, con los hombros temblorosos. Parecía tan joven y vulnerable que Débora sintió un extraño impulso de protegerla. Roger intentó hablar de nuevo, pero Débora levantó la mano y lo detuvo. No, ahora te callarás y escucharás. No solo me has hecho daño a mí, sino también a esta joven. Has jugado con nuestros sentimientos, con nuestros sueños. ¿Y sabes qué es lo peor? Nos hiciste sentir especiales, las únicas, mientras que solo éramos partes de tus mentiras. La sala se sumió en un pesado silencio. Todos los presentes estaban inmersos en sus propios pensamientos y emociones. Débora sintió que su rabia daba paso poco a poco a una profunda tristeza que lo consumía todo. Caroline parecía perdida, como si se le hubiera caído el suelo bajo los pies. Y Roger parecía un hombre que acababa de darse cuenta de la devastación que había causado. Finalmente, Débora respiró hondo y se volvió hacia Caroline. Vamos, las dos necesitamos un trago. Y tú, lanzó una fría mirada a Roger, puedes pensar en lo que has hecho y en cómo vas a vivir tu vida. Había pasado un mes desde aquella fatídica noche en la que las vidas de Débora, Caroline y Roger habían cambiado para siempre. El sol de otoño iluminaba suavemente la acogedora cafetería donde dos mujeres, unidas por el dolor compartido y una amistad inesperada, se sentaban en una mesa junto a la ventana. Débora removía su café con leche pensativamente, observando cómo se formaban pequeños remolinos en la superficie del café.
Caroline estaba sentada al otro lado de la mesa con las manos alrededor de su taza de té verde, como si intentara mantener el calor. «¿Qué tal la reunión con el abogado?», preguntó Caroline, rompiendo el acogedor silencio. Débora levantó la vista y sonrió débilmente. «Mejor de lo que esperaba, la verdad. Parece que tengo muchas posibilidades de conseguir más de la mitad de nuestros bienes comunes». Caroline asintió. «Te lo mereces, Débora. Después de todo lo que te ha hecho pasar». Débora suspiró. «Hace un mes me habría preguntado si estaba haciendo lo correcto, pero ahora...» Sacudió la cabeza. «Ahora estoy segura de que hago exactamente lo correcto. En el último mes, ambas mujeres habían pasado por una montaña rusa emocional. Después de aquella noche, Débora había echado a Roger de casa y Caroline había cortado todos los lazos con él. Ambas necesitaban apoyo e, inesperadamente, lo encontraron la una en la otra. «¿Y cómo va tu exposición?», preguntó Débora, cambiando de tema. «He oído que ha sido un gran éxito». A Caroline se le iluminó la cara. «Sí, fue increíble. En algún momento pensé en cancelarla, después de todo lo que ha pasado. Pero tenías razón cuando dijiste que no debía dejar que Roger me arrebatara también mi carrera». Débora extendió la mano y apretó la de Caroline. «Estoy orgullosa de ti. Eres más fuerte de lo que crees». Caroline sonrió agradecida. «Las dos somos más fuertes de lo que pensábamos». Siguieron hablando de sus planes para el futuro. Débora habló de su decisión de ampliar la galería y abrir una sucursal en otra ciudad. Caroline compartió ideas para una nueva serie de cuadros inspirados en sus experiencias recientes. De repente, Caroline se quedó en silencio y su mirada se detuvo en algo que había fuera de la ventana. Débora se dio la vuelta y vio a Roger cruzando la calle. Tenía un aspecto envejecido y demacrado, y su traje, habitualmente inmaculado, estaba arrugado. «¿Te encuentras bien?», preguntó Débora en voz baja, notando lo tensa que estaba Caroline. La joven respiró hondo y asintió. «Sí, es solo que... todavía me duele, ¿sabes? Una parte de mí todavía lo ama, y me odio por ello». Débora asintió comprensiva. «Lo sé, créeme, lo sé, pero pasará. Con el tiempo». Observaron cómo Roger desaparecía al doblar la esquina, llevándose consigo una parte de su pasado. «¿Sabes?», dijo Débora tras una pausa, «creo que las dos tenemos que deshacernos de esos malditos colgantes». Caroline la miró sorprendida. «¿Qué estás sugiriendo?». «Vendámoslos y donemos el dinero a obras benéficas, quizá a un fondo para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia doméstica». A Caroline se le iluminaron los ojos. «Es una idea genial. Convirtamos un símbolo de nuestro dolor en algo útil». Quedaron en verse al día siguiente para llevar las joyas a una joyería. Al salir del café, ambas mujeres se sintieron más ligeras, como si al tomar esta decisión hubieran dado un paso más hacia la curación. Esa tarde, Débora se sentó en el despacho de su casa a repasar los papeles del divorcio. Cada línea le recordaba los años que había pasado con Roger, los sueños y planes que ahora se habían convertido en cenizas, pero en lugar de amargura, sintió un extraño alivio. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Chloe, su vieja amiga. «¿Cómo estás, cariño?». La voz de Chloe estaba llena de preocupación. Débora se recostó en la silla. «Mejor de lo que esperaba. Caroline y yo hemos salido hoy». «¿Caroline?», preguntó Chloe sorprendida. «¿Querrás decir...?» «Sí, exactamente a ella», confirmó Débora. «Sé que suena raro, pero nosotras nos hemos hecho amigas. Ella también es una víctima en esta situación, Chloe». Hubo una pausa, luego Chloe dijo en voz baja. «Eres una mujer increíble, Débora. No todo el mundo podría encontrar la fuerza para hacer algo así». Hablaron un poco más, y después de la llamada, Débora sintió una oleada de energía. Volvió a los periódicos, ahora con una determinación renovada. Al día siguiente, Débora y Caroline quedaron en la puerta de la joyería.
Ambas trajeron sus colgantes de esmeralda, que antes creían tan especiales, pero que ahora eran un símbolo de mentira y traición. El joyero examinó las joyas con detenimiento. «Es un trabajo realmente hermoso», dijo. «¿Estás segura de que quiere venderla?» Débora y Caroline se miraron y asintieron al mismo tiempo. «Absolutamente segura», dijo Débora con firmeza. Cuando salieron de la tienda con un cheque por una suma considerable, ambas sintieron que se habían quitado un gran peso de encima. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Caroline. Débora sonrió. «Conozco una gran fundación que ayuda a las mujeres a empezar una nueva vida después de una relación abusiva. ¿Crees que es un buen lugar para nuestro dinero?» Caroline se animó. «Perfecto». La cálida tarde de verano envolvía la ciudad en una suave penumbra. El acogedor restaurante con vistas al río bullía de actividad. En una mesa junto a la ventana estaban sentadas dos mujeres cuyos rostros brillaban de alegría y alivio. Deborah Anderson y Caroline Parker levantaron sus copas de champán. «Por la libertad y los nuevos comienzos», dijo Débora, y sus ojos brillaron. «Y por la amistad nacida de las circunstancias más inesperadas», añadió Caroline, sonriendo. Brindaron y el tintineo de las copas pareció marcar el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Hoy estaban celebrando la finalización oficial del divorcio de Débora, el último punto de una historia que hace un año había parecido el fin del mundo, pero que ahora era solo un punto de inflexión. «No puedo creer que por fin haya terminado», suspiró Débora, reclinándose en su silla. «Parece que ha pasado una eternidad desde el día en que descubrimos el engaño de Roger». Caroline asintió, con la mirada nublada por un momento de recuerdos. «Sabes, a veces pienso que debería darle las gracias. Si no hubiera sido por toda esta situación, nunca nos habríamos hecho tan amigas». Débora se rió. «No le digas eso. Su ego ya está bastante inflado». Siguieron cenando y comentando las últimas noticias. Caroline habló de su próxima exposición en París y Débora de sus planes para ampliar la galería. «Por cierto», dijo de pronto Caroline, sonriendo socarronamente, «¿cómo van las cosas con Michael?» Débora sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. Michael, propietario de una pequeña editorial, había entrado en su vida hacía 2 meses, cuando se presentó en la galería para hablar de la posibilidad de un proyecto conjunto para publicar un álbum de arte. «Está de acuerdo», respondió Débora, sin poder contener una sonrisa. «Hemos quedado mañana por la noche. Me ha invitado a un concierto de jazz en el parque». «¡Qué romántico!», exclamó Caroline. «Me alegro mucho por ti, Débora. Te mereces ser feliz». Débora apretó la mano de su amiga con gratitud. «Gracias, cariño. Después de todo lo que pasó con Roger, pensé que nunca volvería a confiar en los hombres. Pero Michael, él es diferente. Me hace sentir segura». «Lo entiendo», asintió Caroline. Tenía sentimientos parecidos hacia Alex. Alex era un joven arquitecto al que Caroline había conocido en una subasta benéfica hacía un mes. Su relación se desarrollaba sin prisa pero sin pausa. «¿Qué tal os va a los dos?», preguntó Débora. Caroline sonrió soñadoramente. «Bien, es tan atento y cariñoso. Ayer me trajo la comida al estudio porque sabía que estaba trabajando en un nuevo cuadro y podría olvidarme de comer. Parece un verdadero tesoro», sonrió Débora. «Sí, pero ¿sabes qué es lo más importante?», continuó Caroline. «Siento que puedo ser yo misma a su lado. No tengo que fingir ni tratar de ajustarme a las expectativas de nadie». Débora asintió comprensiva. Sabía lo importante que era para Caroline sentirse aceptada y apreciada por lo que era. La velada continuó, llena de risas, recuerdos y planes para el futuro. Una vez terminado el postre y vacía la botella de champán, las mujeres salieron al paseo marítimo. La brisa veraniega jugaba con sus cabellos y las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura del río. Débora y Caroline estaban apoyadas en la barandilla, contemplando el brillante horizonte. «¿Sabes?
dijo Débora tras un largo silencio. Hace un año pensé que mi vida había terminado. ¿Y ahora? Ahora te das cuenta de que no ha hecho más que empezar. Terminó Caroline por ella. Intercambiaron miradas de comprensión. En sus ojos podían ver no solo la alegría del momento presente, sino también la esperanza en el futuro. Por nosotras, dijo Débora levantando una copa imaginaria. Por las mujeres fuertes, capaces de capear el temporal y salir aún más fortalecidas. Y por los hombres que merecen nuestro amor y nuestra confianza, añadió Caroline. Se rieron y se abrazaron, dos amigas cuyo vínculo se había forjado compartiendo el dolor y el triunfo. Al volver a casa, Débora se sintió ligera y animada. Sabía que tenía por delante un nuevo capítulo de su vida, lleno de oportunidades y nuevos descubrimientos. Tenía un trabajo que le encantaba, una amiga leal y tal vez el comienzo de una hermosa relación con Michael. Al dormirse aquella noche, Débora sonrió. No sabía lo que le depararía el futuro, pero estaba segura de una cosa. Pasara lo que pasara, ya no se definiría a sí misma a través de una relación con un hombre. Ella era Débora Anderson, una mujer fuerte e independiente dispuesta a vivir nuevas aventuras y a encontrar el amor que realmente merecía. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, Caroline estaba sentada en su estudio, trabajando en un nuevo cuadro. La imagen de dos mujeres de pie sobre un puente mirando hacia el futuro surgía en el lienzo. Sus siluetas estaban rodeadas de una luz cálida, símbolo de esperanza y nuevos comienzos. Hace un año, estas dos mujeres eran desconocidas unidas por un dolor común. Ahora son mejores amigas, se apoyan mutuamente en la alegría y en la tristeza. Y ambas sabían que, independientemente de los retos que les deparara la vida, juntas podrían superarlos todos.